Esquema 66. Creación y destrucción. Para aquellos que se estén sumando y que están perdidos en el tema, recordemos que estamos trabajando dentro del mes de Libra, en la semana emocional, dentro del chakra sacro, ¿sí? Si quieren saber por qué, al blog, ¿sí? Yo soy .red. Entonces, hoy en relación al sacro, recordemos que todo lo que es conceptual, o sea, a nivel mental, todo va a ser más conceptual, nada tangible o palpable. Entonces, dentro de lo que es conceptual, a nivel de la mente, en el chakra sacro, nos tenemos que relacionar obviamente a que si el sacro es el chakra creativo, por lo tanto, nuestra dualidad de Libra a balancear va a ser, obviamente, la creación y la destrucción, la construcción y la destrucción. Y primero vamos a tratar de entender la etimología de esta palabra para poder entenderlo, ¿sí? Creación viene de creare, ¿sí? Y creare significa en latín generar, generar cosas, manifestar cosas. Entonces tiene que ver con la cría, ¿sí? Que tiene que ver con el bebé, con la cría en general. Entonces está creando algo. Esto sería generar. También crear, podemos entenderlo como querere, ¿sí? O sí, creare, que es lo que da origen al producto, ¿sí? El producto final de algo. De ahí tenemos también la palabra cereal, ¿sí? Que serían los cereales que produce una planta, ¿sí? Serían los productos finales, por ejemplo, de la cosecha, que viene también de la ceres, ¿sí? Queres, de la época del cultivo. Bien. Entonces, por un lado, de ahí viene esta etimología para nosotros, todos los pueblos, todas las lenguas que provienen del indoeuropeo. Y por el otro lado tenemos la palabra destruir, ¿sí? De la cual también podemos utilizar su oposición construir, ¿sí? O sea que creación y construcción podrían ser más o menos lo mismo, podríamos interpretarlo, ¿sí? Bien, entonces vamos a entender primero la palabra construcción como un sinónimo de creación. Construcción viene de las palabras latinas con, obviamente con, como todos, ¿sí? Como todos conocemos la palabra con, y structu, o struare, ¿sí? Sería esa, struare, que significa juntar cosas. ¿Está? Juntar cosas. Entonces poner todas las cosas juntas. Por lo tanto, construire, ¿sí? Construir significaría hacer que todas las cosas se coloquen una con la otra, ¿sí? Se unifiquen, se armen. Bien. Y por el otro lado, entonces, destruir, ¿sí? Sería justamente lo opuesto. De significa pasar de un nivel a otro, ¿sí? Pasar como alejarlo, y por lo tanto destruire sería alejar lo que estaba junto, separarlo, ¿sí? Separarlo en diferentes partes. Es fácil, ¿sí? Construir, pongo las cosas todas juntas, una con la otra. Destruir, separo esas mismas cosas que estaban juntas y las divido en diferentes partes. Bien, entonces, vamos a lo que vamos. ¿Qué es el concepto entonces de destrucción y creación? ¿Qué es el concepto de construir y destruir? El concepto de construir y destruir significa armar algo y luego, con lo mismo, armar otra cosa. Porque nosotros, desde nuestro punto de vista, consideramos la creación como algo bonito, la construcción como algo precioso, ¿no? Como ver algo que se construye es impresionante, ¿no? Tenemos la necesidad de ver cómo se construyen las cosas. Ahora vamos a ver por qué. Y, por el otro lado, la destrucción para nosotros es un desastre, es algo que nos hace daño, que nos hace mucho daño, que rompe todo lo que somos. Bien, y básicamente la razón por la cual
por lo cual los humanos amamos ver cómo las cosas se ponen, se arman, se construyen, y nos molesta tanto cuando se destruyen, es básicamente por una percepción mental. Y esa percepción mental es que el cerebro está diseñado para resolver problemas, no para crearlos, ¿sí? El cerebro fue diseñado en la naturaleza para tratar de resolver los problemas de la vida, ¿sí? Siempre, naturalmente, sin querer, estamos tratando de ver cómo hacer que una cosa encaje con la otra para que nuestro cerebro diga, ¡ah! Al fin, lo entendí, ¿sí? Al fin tiene solución. Qué bonito queda cuando cada cosa está puesta una sobre la otra. Entonces, es desde esta visión, es desde este punto de vista que nosotros en la humanidad solemos tratar de evitar la destrucción al máximo. So this is why el común de las personas, lo que sucede, el común de las personas lo que suelen hacer es buscar que todo siempre esté lo más ordenado posible para que la mente no se altere. Entonces busca procesos creativos, pero nunca destructivos, porque es como absurdo buscar un proceso destructivo. En cambio, por otro lado, muchas veces las personas que no tienen la necesidad de sentirse seguras, ¿sí? Son personas que suelen generar caos, porque en el caos ven la única posibilidad de sentir emoción. ¿Y por qué hay personas que, a diferencia de la gran mayoría, por qué hay personas que buscan la destrucción en lugar de la creación? Básicamente porque en su historia genética o familiar, ¿sí? Se resolvieron más problemas a través del conflicto que a través de la resolución. Es decir que se encontraron mejores soluciones a los temas que tenían en su vida a través de algo caótico, en un entorno caótico, que en un entorno pacífico. Y por lo tanto, sus mentes están diseñadas para buscar el conflicto, porque sin conflicto no hay resolución. ¿Se entiende? Bien, pero ¿qué es lo que los une a los dos? Lo que los une es la búsqueda de resolución de problemas. Pero después está otro pequeñito grupo, ¿sí? Que ya es patológico, que serían los psicópatas, sociópatas, por ejemplo, ese tipo de grupos que tienen un conflicto interno que viene por casos muy especiales, ¿sí? No vamos a hablar de eso porque no tiene nada que ver con lo que vamos a tocar. Lo que sería estas dos caras, ¿sí? Que sería la construcción y la destrucción, son los dos una intención de resolver un conflicto. Para la construcción, el conflicto es el caos que generó la destrucción. Para la destrucción, el conflicto es la estructura rígida de la construcción, que no permite transformar. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, para ambos lo que están haciendo es creación. Es decir que hoy escribí sobre creación y destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente lo ponemos como algo opuesto. Pero en realidad fíjense que no son cosas opuestas. Que la construcción y la destrucción son los dos creación. Como dije, para que, como dije, la base fundamental, ¿sí?, a entender de esto es que el concepto de construir, lo que busca es solucionar el problema de la destrucción. Algo se destruyó, necesito construirlo. Algo se destruyó, necesito construirlo. Y por el otro lado, la destrucción dice, esto que fue creado es tan rígido que no nos permite transformarnos. Necesitamos cambiarlo. Hay que destruirlo para poder crear algo nuevo. Es decir que desde el punto de vista de los dos, están creando. Y para esto vamos a entender el principio del universo, el origen de todas las cosas.
¿Cómo empezó la existencia en el universo? Primer ejemplo. ¿Cómo empezó la existencia en el universo? Todos nos acordamos cómo empezó esta existencia. Empezó por el Big Bang, ¿no? Nosotros al universo creador, ¿sí? Le llamamos el cosmos. Cosmos significa orden en griego, ¿sí? Cosmos, literalmente orden. O sea que el orden surgió de una gran explosión. Una gran explosión que generó una onda expansiva tan grande que destruyó la paz que había en el universo, pero nos creó a nosotros. No existiría absolutamente nada si no fuera por esa explosión. Por lo tanto, el caos de la destrucción fue lo que permitió la existencia del orden de la creación. Y desde ese ejemplo, todo lo que podamos ver a partir de ahí, vamos a entender que en el mismo instante que algo se destruye, algo nuevo se está creando. Que en el mismo instante que algo nuevo se está creando, algo viejo se destruye. Es instantáneo. Instantáneo. Es la paradoja del universo. Todo lo que se destruye es creación. Todo lo que se crea es destrucción. La gran paradoja del creador. Y no estoy hablando de que, por ejemplo, si del efecto mariposa. No estoy hablando del efecto mariposa. Estoy hablando de algo mucho más simple. Por ejemplo, cuando agarran un lápiz, ¿sí? Un simple lápiz, y lo ponen sobre un papel para escribir, en el momento que están creando una palabra o un dibujo, están destruyendo el lápiz. Es muy fácil, muy simple. Están destruyendo el lápiz y el papel para poder crear un dibujo o un texto. No significa esto que, no sé, se tala un árbol, pero nace otro en otro país. No es eso. No ese es el ejemplo. El ejemplo es inmediato. En el momento que se está cortando un árbol, en el mismo instante que se está cortando un árbol, están haciendo una mesa, una puerta, papel, alimento, un montón de cosas. Saquemos la parte moral, ¿sí? De está bien, está mal cortar un árbol. Olvidémonos de eso ahora mismo. Porque también está mal destruir un planeta, pero las estrellas caen. Saquemos la parte moral, ¿sí? Vamos a hablar del ejemplo. Entonces, el ejemplo básico es, se muere un árbol, ¿sí? Se muere un árbol, nace una mesa, para hacerlo simple, ¿sí? O sea que algo está surgiendo a partir de eso que se destruye, instantáneamente. No es, nace madera para el fuego, para lo que sea, ¿sí? Lo que hay que entender en este momento no es la moral de esto, es que instantáneamente, en el momento de que algo es destruido, algo nuevo está surgiendo. Es instantáneo. Y no está separado entre sí, ¿sí? No son efectos mariposas no, son cosas inmediatas. La materia se transforma inmediatamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Vamos a entender de que a partir de ahora, todo lo que nosotros hacemos en la vida es un momento de destrucción y creación constante. Cada día que estamos transformándonos en algo nuevo, estamos destruyendo algo viejo. Cada día que estamos destruyendo algo viejo, estamos creando algo nuevo. Lo puedo decir al revés también. So, every day depende del punto de vista desde el que lo miro. Ahora, quiero decir algo de esto. Sí, esto. Bien. ¿Qué sucede? Recordemos entonces que, como el universo, ¿sí? Construir es unir todas las cosas. Entonces, recordemos el inicio del universo. En el inicio del universo, todas las cosas empezaron a
todas las vibraciones del universo en el vacío empezaron a unirse, a unirse, a unirse y comprimirse, construyendo algo nuevo, ¿sí? Y cuando eso nuevo se construyó, explotó y se destruyó. Esa destrucción divide todas las partes, ¿sí? Creando el universo. Entonces ahí tenemos el concepto este de construcción-destrucción. Teniendo en cuenta este diseño de lo que es construcción y destrucción, también vamos a ver nuestra vida, cómo funciona. En nuestra vida, nosotros, muchas veces, en momentos de crisis, también nos rompemos en pedazos. Y cuando nos rompemos pedazos, es cuando nos damos cuenta de las cosas que teníamos dentro y que no hubiéramos podido ver si no los hubieran roto. Si no hubiéramos entrado en crisis y se hubiera roto todo, no hubiéramos podido ver las cosas que nos estaban haciendo mal, presionando adentro. Y ahí es ahí cuando empiezo a reconstruirme otra vez a partir de esos pedazos para construir un nuevo yo. Entonces, el mismo proceso que nosotros vivimos durante las grandes crisis que tenemos en nuestra vida es el mismo proceso que vivió el universo y que vive toda la naturaleza todo el tiempo, y la historia de la humanidad. Bien, ¿qué sucede? El proceso de partirse, el proceso de dividirse en pedazos, ¿sí? De la destrucción, o sea, sacar los pedazos y separarlos, se dice partir, ¿sí? Y partir en indoeuropeo se dice perdón, se dice del. Del da origen a la palabra dolor. O sea, dolor significa dividir, partir las cosas. O sea, cuando yo me rompo en pedazos y me divido en pedazos, se produce dolor, que significa partición. En inglés es diferente, pero ahora se lo explico en inglés. Bien, entonces, del inglés nosotros en español tenemos la palabra pena, ¿sí? Que pena viene de la palabra griega, painos, que significa multa, ¿sí? Que significa, la multa sería aquello que, el castigo, ¿no? Por haber roto la ley, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Dolor significa romper, quebrar, partir, ¿sí? Algo que debería estar rígido, ¿no? Entonces, la ley es rígida y cuando se rompe la ley, castigo. Entonces, de ahí, por todo ese significado, es de donde viene la palabra dolor y pena, ¿sí? Entonces, pena es la culpa, el dolor, etc. Bien. Bien, por lo tanto, ahí es donde se encarna el concepto que hace que no queramos la destrucción. Está ahí. Y ahora lo vamos a explicar por qué. La razón por la cual tenemos una aversión a la destrucción es porque nos afecta tanto a la construcción que termina siendo de cemento. Termina siendo tan rígido que se convierte en una ley, ¿sí? Y esa ley no tiene que ser porque una ley, ¿sí? Es como, por ejemplo, la ley de la familia, cuando se repiten los mismos ciclos y todo ese tipo de cosas, que se toman como una especie de, no, esto siempre fue así y no se puede cambiar, ¿no? Entonces, se rigidiza tanto lo que construí, lo que creé, se rigidiza tanto que en el momento en que hay que cambiarlo, el separarlo, ¿sí? Duele mucho más. Entonces, obviamente que el cuerpo va a decir, no, yo no quiero sufrir, no quiero que me duela, ¿sí? Entonces, como no quiero que me duela, rechazo la destrucción. Y es ahí donde la mente relaciona destruir con dolor. Por lo tanto, cuando nosotros estamos, lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida es aferrarnos tanto a las estructuras, ¿sí? Que hemos creado en nuestra vida, nos hemos aferrado tanto a todas esas estructuras que cuando tenemos que transformarnos, lo vivimos como un dolor, como un sufrimiento y como si se estuviera destruyendo todo. Por esto mismo, cuando empezamos a ser flexibles y no tenemos miedo al cambio, sino que nos flexibilizamos, nos adaptamos más fácil, deja de haber dolor, deja de haber sufrimiento. Las personas que sufren son las que más se aferran a sus creencias, a sus creaciones.
Por esto, el sufrimiento y el dolor son una elección. Aquí me podrían decir, obviamente, sí, pero las guerras no las elige nadie, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las guerras no las elige nadie, yo no elijo vivir, yo no elegí vivir con dolor, con sufrimiento, pero ahí estamos mirando desde los ojos de un humano, desde los ojos de un humano, el proceso de una sociedad entera. Aquí se empieza a complejizar el tema, porque estamos hablando no de la elección personal, sino de la de todos, de la de un conjunto social. Y esto es algo que ya vamos a hablar también cuando hablemos de la parte social. Bien, lo que estamos hablando ahora, ¿sí?, es la base para entender el por qué las cosas necesitan inevitablemente destruirse y construirse, ¿sí? Nada más. Es como aprender la suma y la resta para después agarrar números mayores. Sería eso, ¿sí? Bueno, entonces, como dije, estamos en el aspecto mental, todavía no llegamos al mundo, estamos en los conceptos de estos temas. Entonces vamos a la alineación. La vibración del día de hoy es Nu. La afirmación es yo soy destino de todo creador. Voy a acercarme a la pantalla. El código del día es el patrón físico The. Y dice, al oír las voces del cielo, al recibir las señales, el individuo separado del todo vuelve a reconectarse con el propósito y vuelve a sentir la esencia. El sonido de la The es la acción de la esencia cósmica, que da sentido a los seres para existir. Es la epifanía del individuo recordando su divinidad interior, su naturaleza trina, vibración, energía y materia.